Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Comunicadores MX presenta De Análisis con Luis Pantoja Ríos. El examen detallado, profundo y las conclusiones razonadas con criterio. De Análisis. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos este jueves 9 de enero de 2020, cuando es la 1:00 con 3 minutos. Les saluda Veneranda Mendoza, en ausencia del titular de este espacio, Luis Pantoja Ríos. El día de hoy procuraremos tener la información, como siempre, que resulte de su interés, pero que además les sirva para algo en la vida cotidiana. Vamos a platicar, tendremos en el estudio al abogado Leonardo Gama García. Él es defensor de Alberto Martínez Sosa. Este es un caso más de presunta injusticia. Este personaje, Alberto Martínez Sosa, habría sido sentenciado hace 2 años a 20 años de prisión por el presunto secuestro de 2 militares, pero resulta que no existen pruebas fehacientes para verlo siquiera sentenciado, siquiera detenido. Solamente hay el señalamiento, entiendo, tardío, porque ni siquiera se efectuó en un primer momento, dado que los militares señalaron que sus presuntos captores tenían los rostros cubiertos, de tal manera que no habría manera o forma de identificarlo, y aún así fue detenido y posteriormente, es decir, ya cuando estaba el juicio en proceso, fue señalado como el autor material de este presunto secuestro. Sin entrar en detalle por el momento de otras anomalías o presuntas anomalías que ocurrieron durante el proceso de Alberto Martínez Sosa. De este caso vamos a hablar un poco más tarde. Además, pues tenemos un día una palabra, la colaboración de Eduardo Alonso, como siempre relacionada con la nota roja que no nos gusta, pero que al final de cuentas se ha vuelto habitual, se ha convertido en el pan de cada día en el Estado de México. Vamos a comenzar con un tema que es controvertido. ¿Por qué? Porque se encuentra relacionado con quien será titular del órgano superior de fiscalización del Estado de México. ¿Por qué es tan importante este espacio o este organismo? Porque es ni más ni menos el que se encarga de analizar, de verificar cómo se gastaron los dineros públicos, tanto en el gobierno estatal como en los 125 ayuntamientos, sus organismos de agua potable, sus institutos del deporte, etcétera, etcétera, los DIFs municipales, en fin, además de verificar cómo gastan los dineros los organismos públicos autónomos, los 3 poderes del Estado también. Así que por eso resulta de vital importancia este espacio. Históricamente no ha arrojado resultados
que lleven a fincar responsabilidades por los malos manejos del erario público. Ahora que el grupo parlamentario de Morena tiene mayoría en la legislatura local, está en la posibilidad de designar un titular del órgano superior de fiscalización imparcial, probo, que realmente llegue al fondo de la revisión de los recursos públicos, pero que además sancione por el mal uso del erario. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas o sobre hojuelos. ¿Se dice hojuelas o hojuelos? Es decir, no todo está perfectamente amarrado para que se concrete la designación del próximo titular del órgano superior de fiscalización. Se entendería que Morena, por su mayoría parlamentaria, tiene mano en la decisión, pero resulta que incluso al interior de Morena hay opiniones divergentes que lo llevarían o que pondrían en riesgo esta mayoría calificada, las 2/3 partes de los votos en la legislatura local que se requieren para concretar la designación. Hemos dicho también que se maneja a la diputada federal, ahora con licencia, Miroslava Carrillo, como una posibilidad para ocupar este espacio que se encuentra vacante desde hace varios meses, cuando renunció el ex titular Fernando Vaz, a quien se acusó de imparcialidad, de parcialidad, de poca objetividad en la revisión de las cuentas públicas. Bueno, no, parece que Miroslava Carrillo, al final de cuentas, si esa es la línea, si esa es la intención, no se encuentra del todo segura, a pesar de la mayoría parlamentaria de Morena. ¿Por qué? La mayoría calificada la conservaría Morena siempre y cuando le apoyen sus aliados, los diputados del Partido del Trabajo, que si mal no recuerdo son 8, los 2 diputados del Partido Encuentro Social, los 4 diputados sin partido, y de esta manera podría reunir la mayoría calificada. Sin embargo, parece que ni siquiera estos en su totalidad están en acuerdo o están en la posibilidad de respaldar la propuesta que hasta ahora ha impulsado, promovido Morena. ¿Por qué? Bueno, el día de ayer había una convocatoria de la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización para reunirse e ir afinando esta convocatoria que el diputado Tanech Sánchez, presidente de este organismo, considera que puede salir a más tardar el viernes para que se promulgue el lunes y de esta manera desahogar en el mes de enero el procedimiento de selección del nuevo titular del órgano superior de fiscalización. Pero esta convocatoria no fue atendida por todos. De hecho, solamente la atendieron los diputados de Morena, que no forman el quórum al interior de esta comisión. No llegaron los diputados del PT, que son sus aliados. No llegó el diputado sin partido, que también se supone su aliado. No llegaron PCDistas. Por supuesto, no atendieron la convocatoria priistas, panistas, perredistas, PBMistas, que de hecho votaron contra la reforma a la Ley de Fiscalización Superior que permite la posibilidad de que tanto diputados locales, federales, senadores y militantes de los partidos políticos pudieran postularse para esta encomienda. No hubo quórum, pero ahora tampoco hay la solidez requerida al interior del grupo parlamentario de Morena. El diputado Gabriel Gutiérrez Cureño, que forma parte de esta bancada, ha advertido que no hay consenso en Morena para la designación de los titulares del órgano superior de fiscalización del Estado de México y de la Contraloría Parlamentaria. Recordemos que este espacio también se encuentra acéfalo, tiene un encargado de despacho, pero tampoco se ha designado de manera oficial un contralor parlamentario. La legislatura mexiquense, dijo Gabriel Gutiérrez Cureño, debe garantizar la debida designación de los titulares de los órganos de fiscalización, control y rendición de cuentas. El legislador recordó que la cuarta transformación, en la que presuntamente coinciden los titulares del Poder Ejecutivo y Legislativo estatal, debe caracterizarse porque la fiscalización y rendición de cuentas de los poderes de la entidad y los ayuntamientos sean ejercidas por organismos
que se integren y caractericen con la independencia, ciudadanización, profesionalismo, imparcialidad, objetividad, legalidad, justicia y transparencia que se exige en el resto de las funciones públicas del Estado y las cuales ejemplarmente, dijo, impulsa Andrés Manuel López Obrador a nivel federal. Y de esta manera manifestó este desacuerdo que existe al interior del grupo parlamentario de Morena para impulsar, por lo menos a quien se ha manejado aparentemente como propuesta para ocupar la titularidad del órgano superior de fiscalización. Coméntame por qué es que menciona que no hay consensos en torno a la designación tanto del titular del OSFEM como de la Contraloría. Porque nosotros, hablando a título personal, considero que esta designación debe de ser sobre todo transparente, ciudadana y que corresponda a los objetivos de la Cuarta Transformación, que tiene que ver con la imparcialidad, ¿no? Eso es lo que te puedo decir, la ciudadanización, el profesionalismo, la imparcialidad y la transparencia que debe de haber en ese órgano, ¿no? Pues si nosotros no luchamos para que ahora quien tenga esa representación esté a favor de unos o de otros, esto debe de ser imparcial. Cuando habla de ciudadanización, ¿significa que ambos procesos están partidizando? Me pones una situación complicada, pero ¿cómo te lo digo? Lo que yo creo es que sí se está, que hay acuerdos en los que se está buscando que un grupo de Morena, ni siquiera Morena misma, un grupo dentro de Morena, tenga esa representación como método de presión, de coacción para los presidentes y todo el poder que tienen estos órganos. Eso es lo que te puedo decir. Se requiere, dijo, del consenso de toda la legislatura mexiquense, principalmente en el grupo parlamentario mayoritario, para lograr designaciones que garanticen la transformación del viejo régimen de control político en un nuevo régimen en donde impere la justicia y el Estado de Derecho. En el grupo parlamentario de Morena prosiguió, no hay consenso en la idea de partidizar en beneficio de fracciones internas de los partidos las funciones constitucionales otorgadas a la legislatura local. Legisladores, alcaldes, consejeros, dirigentes estatales, regionales y militantes de Morena, señaló, rechazamos cualquier pacto que pretenda impunidad y control de los órganos fiscalizadores a favor de fracciones o grupos de poder. No toleramos el secuestro de las instituciones con el fin de empoderar intereses personales o de fracción. Impulsamos, señaló, el diálogo y el consenso como método para lograr que en el OSFEM y en la Contraloría del Poder Legislativo se realicen designaciones que contribuyan al avance democrático de la entidad mexiquense, que den inicio a una transformación profunda y total del OSFEM y de la Contraloría para que estas dependencias se transformen y cumplan la misión de prevenir, evitar y sancionar la corrupción que caracteriza a las instituciones públicas del Estado de México. En el pasado reciente del país y de la entidad ha quedado demostrado que la ciudadanía rechaza la integración de los organismos con funciones públicas de Estado, refirió, a través de acuerdos cupulares, partidistas y de fracción, por lo que han sido nocivas para el interés público. Los acuerdos cupulares al estilo del Pacto por México, destacó, propiciaron excesos y corrupción al amparo de las funciones públicas que fueron sancionados democráticamente por el voto de los electores, excesos que ahora mismo están siendo procesados judicialmente. En el Estado de México, indicó, la fiscalización pública, los órganos que la ejecutan y la legislatura responsable de la misma deben ser ejemplares y no reproducir vicios del viejo régimen. Y bueno, Gutiérrez Cureño advirtió que el riesgo de designar a personas muy cercanas a los partidos políticos en estos dos espacios es que se empleen ambos muy delicados, ambos encargados del control, uno de las finanzas públicas y otro de la actuación de la administración, la actuación administrativa de los servidores públicos, se utilicen como arma política, es decir, que con ellos se persiga
Morena se ataque, se sancione a quienes no son parte del grupo parlamentario o del grupo que los designó, que los impulsó, y por el contrario se beneficie, se pasen por alto las conductas de quienes son afines a estos grupos populares. Llama algo la atención, el diputado Gabriel Gutiérrez Cureño votó en favor de estas reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México, que fueron aprobadas a principios de diciembre pasado, pero promulgadas apenas a principio de este mes. Votó en favor. Hubo 3 diputados morenistas, si mal no recuerdo, que votaron en contra de estas modificaciones. Por supuesto, ya lo dijimos, también el PRI, el PAN, el PRD, el Partido Verde. Pero de manera concreta, en Morena hay diputadas, si mal no recuerdo, fueron El Valdana, son 3 votos que se encuentran relacionados o vinculados con una expresión interna de Morena, a la que se ha denominado los puros. Gabriel Gutiérrez Cureño no lo señaló, no lo dijo, no fue textual. Lo único que indicó fue que un grupo en Morena quiere quedarse con la posibilidad de designar a los titulares de ambas dependencias. Pero el grupo mayoritario en Morena finalmente es el denominado Grupo Texcoco o el exgrupo de acción política, que es liderado por el senador también con licencia Higinio Martínez. Entonces debemos entender o podemos entender a partir de las declaraciones de Gabriel Gutiérrez Cureño que es el Grupo Texcoco o el Grupo de Acción Política quien impulsa la posibilidad de promover a los titulares de ambos órganos parlamentarios. Otra cosa que se ha dicho es que a cambio del voto del PT en favor de las modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior, se concedería la posibilidad de que el PT designe o impulse en la Contraloría del Poder Legislativo a su candidato, que ha reconocido el Partido del Trabajo, es Joel Cruz Canseco, representante del Partido del Trabajo ante el Instituto Electoral del Estado de México, lo cual pues también hablaría de partidizar este espacio. Hoy nuevamente la Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización ha convocado a sesión para tratar ahora sí de pulir la convocatoria para la elección del titular del órgano superior de fiscalización. Veremos si reúne el quórum, si ahora sí lo atienden los diputados de las otras bancadas, pero si el PT de entrada está en desacuerdo, seguramente utilizará su voto, que vale 8 diputados, su voto en un cambalache, digamos. Cabe todavía la posibilidad de que el Partido del Trabajo se quede con la Contraloría del Poder Legislativo y al final el OSFEM sea liderado por el candidato, la candidata de este grupo Texcoco. Delicado que se sigan partidizando estas instancias, aunque se presumiría que se partidizó desde el momento en que se autorizó que diputados locales, federales, senadores y militantes de los partidos políticos pudieran acceder al cargo. Es decir, desde ese momento, como lo advirtió la oposición, se elaboró un traje a la medida, se fue perfilando la posibilidad de que alguien muy cercano a algún partido político, al grupo mayoritario por el número de votos, pudiera acceder a esta encomienda. Insistimos, también en este espacio hemos reconocido la labor de la diputada federal Miroslava Carrillo, hemos reconocido que tiene una currícula muy interesante, que se ha esmerado, que le ha entrado a la preparación, es una persona que conoce mucho de los temas que maneja. Recordemos que su última encomienda como diputada federal la mantuvo en espacios muy importantes, ya sea como presidenta o como integrante de comisiones como Gobernación, que es la que decide todas las reformas constitucionales, la Auditoría Superior de la Federación, que se encarga de la revisión de las finanzas públicas a nivel federal, y también la de Transparencia. Recordemos que además fue comisionada de Transparencia a nivel estatal. Seguramente en los próximos días conoceremos más sobre esta
estos puntos divergentes sobre lo que ocurrirá con la designación de los titulares del órgano superior de fiscalización y de la Contraloría Parlamentaria, pero por lo pronto parecen complicarse ambas decisiones. Vamos a hacer una breve pausa, le invito a que se quede con nosotros. Le recuerdo que estamos vía Facebook en Comunicadores MX, vía YouTube en la misma dirección. Tenemos la página www.comunicadores.mx para que nos siga en De Análisis. Los teléfonos en el estudio son 919-4904 y 919-4905, o puede textearnos, enviarnos mensajes, denuncias, comentarios al WhatsApp 7225-630437. Su punto de vista siempre es bienvenido, nos enriquece, sean observaciones, señalamientos, críticas, aportes, comentarios, son muy bien recibidos en este espacio que se llama De Análisis. Le invito a que se quede con nosotros. De regreso platicaremos, esperamos platicar ya con el abogado Leonardo Gama. Él es defensor de Alberto Martínez Sosa para conocer este caso que ya le refería, una persona sentenciada a 20 años de prisión por el presunto secuestro de 2 militares con pruebas endebles o pruebas contrapuestas o falta de pruebas fehacientes y contundentes, y el único señalamiento posterior de los militares. Vamos a una pausa. Esta administración municipal está diciéndole a la sociedad: nos preocupa tu seguridad y estamos trabajando para ello, aseguró el alcalde de Toluca, Juan Rodolfo Sánchez Gómez, durante la 33ª sesión ordinaria de Cabildo. El primer edil agradeció el respaldo de síndicos y regidores para la totalidad de acciones, programas y estrategias que se han impulsado para lograr este propósito, que aunque es un esfuerzo complejo y lleva tiempo, está avanzando de manera firme. En este contexto, los ediles hicieron un llamado a la población a reconocer el esfuerzo que hacen los cadetes y sensibilizarse en el proceso de formación y preparación que están viviendo, ya que se han unido con empeño y entusiasmo a la visión del gobierno municipal de que la ciudad esté mejor y de cuidar a las familias de Toluca. Durante la citada sesión se aprobó por unanimidad el punto de acuerdo que presentó Sánchez Gómez respecto al Programa Anual de Mejora Regulatoria 2020, de conformidad a lo establecido en el artículo 39 de la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México y sus municipios. José Humbertus Pérez Espinosa te espera todos los miércoles a las 5 de la tarde. Prisionero de conciencia. Por Comunicadores MX. Por la libertad sindical y la justicia laboral, Tiempo del Sumaem con Luis Zamora Calzada, todos los martes a partir de las 17 horas por Comunicadores MX. La 1:00 con 24 minutos. Le comento que el gobierno del Estado de México acaba de emitir una alerta por el robo de sustancias tóxicas y materiales peligrosos. Un camión tipo Torton de la marca, discúlpeme, pero no veo muy bien, está muy pequeña la letra, de la marca New World, con caja seca de la marca Godínez, placas de circulación del SPF 260 AL5, propiedad de la empresa Diltex SADCB, con domicilio en Avenida 1 de Mayo, número 125-A, Colonia San Andrés Atoto, código postal 53500 en Naucalpan, Estado de México, fue robado el día de hoy a las 9:20 horas a la altura del kilómetro 42 de la autopista México-Pachuca, pasando el puente elevado de la salida hacia Santa Lucía en Tecámac, Estado de México. Esta unidad contiene 4 tambos de 300 kilogramos de sosa cáustica líquida, 80 sacos con 50 kilogramos de sulfato de sodio anhidro,
8 sacos con 25 kilogramos de ácido cítrico, 24 porrones de 50 kilogramos cada uno, 9 porrones con 70 kilogramos de peróxido de hidrógeno al 50%. Por tanto, el gobierno del estado advierte que si se detecta este vehículo con las características citadas, debe ser reportado al 911, el número de emergencias. Le repito, se trata de un camión tipo Thornton de la marca Kenworth con caja seca de la marca Godínez. Sus placas de circulación son del, así como suena, D de dedo, E de elefante, L de Lalo, SPF, S de Susi, P de potasio, F de foca, 260 AL5, 260 AL5. Supongo que también trae impresas las marcas de la empresa, Diltex SADCB. Si usted ve este camión, por favor, repórtelo. Se trata de sustancias peligrosas y por tanto pueden poner en riesgo la salud de las personas, pero además causar una catástrofe. Por favor, si ve un auto estacionado, mal estacionado, de estas características, un camión tipo Thornton, un tráiler, ¿no? Tipo Thornton es un tráiler y debe ser reportado al 911, que es el número de emergencias. Vamos con nuestro compañero Eduardo Alonso, que como siempre nos tiene la nota policíaca cada vez más común en el Estado de México. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes. Eduardo, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Eduardo? Bueno, tenemos por ahí un problemilla con la comunicación. En un momento esperemos ya hacer contacto con Eduardo Alonso. Él nos tendrá información sobre, de carácter policíaco, nos platicará que vecinos de Tezcalyacac intentaron linchar a un presunto ladrón la noche de ayer. Eduardo Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes. Así las cosas, veneranda. El escenario fue el municipio de Tezcalyacac, que se ubica hacia la zona poniente del Valle de Toluca, un municipio semirural, pequeño, veneranda, no más allá de 8,000, 10,000 habitantes, y en esta comunidad, pues una joven abordó un servicio público de pasajeros en su carácter de particular, un taxi, conocido coloquialmente, y presumiblemente cuando descendió del mismo, la joven comentó a sus familiares que había sido objeto de un intento de robo por parte del operador de la unidad. De inmediato los familiares se dieron a la tarea de localizar a este sujeto, el taxista, lo detuvieron, comunicó, ahora sí que en pueblo chico se corre la pólvora de manera rapidísima, y de inmediato pues decenas de vecinos, familiares, conocidos de la joven acudieron ahí a retener a este sujeto. Ya se hicieron ahí un intercambio de palabras, dieron algún tipo de golpes, se percató de inmediato la policía municipal, acudió hasta el lugar, en la zona centro de la cabecera municipal, y pues tras un intenso diálogo con las personas que lo tenían retenido, lo trasladaron, la parte más inmediata por supuesto que era el Palacio Municipal, lo llevaron hasta dicho sitio, pero pues ya se había ahora sí que corrido la voz en todo el municipio de que un sujeto habría intentado robar a la joven. Se apostaron decenas y cientos de personas frente al Palacio Municipal, ahí estás viendo imágenes en pantalla, junto con los seguidores de comunicadores, y así transcurrió la noche. Esto se registró alrededor de las 19:30 en el municipio de Tezcalyacac. La tensa calma se prolongó pues prácticamente hasta filo de la medianoche y principios de los primeros minutos de este jueves en el municipio de Tezcalyacac, en la cabecera. Posteriormente ya acudió más personal de elementos de seguridad, tanto de la Policía Estatal como reforzamiento de los elementos de seguridad, que son pocos por cierto. Trataron de hacer algún tipo de mediación para que le permitieran sacar al sujeto y presentarlo como marca el protocolo ante el Ministerio Público, y ese será el que inicie la investigación. Y así se dieron las cosas, veneranda. Este sujeto fue trasladado a la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía para iniciar una carpeta de investigación. En este tipo de circunstancias, la recomendación, como ya le hemos dicho, es ponerse en calma todos, serenarse. No es una palabra del presidente, pero creo que aquí viene muy ad hoc. Serenarse todos,
y por supuesto permitir que las autoridades hagan lo que deben de hacer, que es en este caso un presunto responsable de un hecho delictivo, se le pone a disposición del Ministerio Público y junto con el equipo de especialistas de la Fiscalía será la instancia que realiza la investigación pertinente para confirmar que efectivamente la versión de la joven fue un hecho, o descartar las aseveraciones, Veneranda. Pues así las cosas en un intento más de linchamiento aquí registrado en el Valle de Toluca, Estado de México, Veneranda. A juzgar por el número de habitantes que se reunió en la plaza, prácticamente estaba atestada de no haber sido rescatado este personaje por la policía, pues realmente la habría pasado muy mal, si es que la contaba. Sí, efectivamente, pues, en este tipo de circunstancias, desafortunadamente, pues no falta un vecino que esté ahí incitando literalmente a darle una golpiza al presunto ladrón, y es ahora sí que justicia por propia mano de los pobladores, lo peor que le puede pasar a una sociedad, no permitir que en este caso las dependencias y sus funcionarios correspondientes realicen su trabajo, y su trabajo es que cuando se registra un presunto acto delictivo llega los elementos de prevención de seguridad, la policía local o estatal o incluso federal, se asegura el sujeto, si hay parte acusadora se le pide que vaya a presentar una denuncia y ya será el Ministerio Público el que determine si hay una vinculación a proceso, es decir, que si hay elementos de prueba suficiente aportados, fidedignos, con métodos científicos para vincularlo a proceso y presentarlo ante un juez, y ya será el juez el que determine si es culpable o inocente del delito que se le imputa. Esto que te acabo de decir es el ABC de que debe de proceder en todo tipo de delitos, pero desafortunadamente en situaciones de linchamiento donde la razón queda rebasada o queda a un lado y los vecinos pues tratan de hacer justicia por su propia mano, y lo peor que puede pasar a una sociedad. Sí, claro. Hemos dicho ya que este tipo de manifestaciones, estos intentos de linchamiento o linchamientos en su defecto, cuando llega a concretarse pues prácticamente el asesinato de los personajes señalados, es una reacción al hecho de que hay tanta impunidad, a que las autoridades no actúan. Por supuesto, con esto en absoluto estamos justificando el proceder de los ciudadanos, porque también hemos dicho que puede llegar a pasar lo que ocurrió en esta película histórica, que se trataba de estudiantes y que al final de cuentas fueron linchados. Canoa me refiero. Ajá, sí, efectivamente, pues no hay nada más como seguir el librito, y el librito marca, y me refiero al librito, digamos, en el sentido peyorativo, quizás digo, lo que marca el Código Penal y los procedimientos de la Fiscalía, del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, que en actos delictivos pues dejen actuar a las instituciones, y si hay en ese grupo de personas alguien sensato, pues se le detiene al sujeto y se le llama a la policía y se le pide que se le detenga porque hay parte acusadora, en este caso la chica que acusó haber sido robada por el taxista. Claro, dejar actuar a las instituciones, pero también estar al pendiente, porque de otra manera se llega a acuerdos con los presuntos delincuentes, y al final de cuentas los únicos que van a la cárcel son los que no llegan a arreglos por debajo de la mesa. Entonces, sí dejar actuar a las instituciones, claro, seguir la ley, pero también estar muy al pendiente de cómo se conducen las autoridades en este tipo de casos. Sí, sin lugar a dudas, así debe de ser, pero se reunió pues una buena cantidad de pobladores, como vemos ahí en las fotografías. Uh-huh. Y vaya, así suele suceder en comunidades pequeñas donde pues prácticamente en hechos de estas características todos los vecinos hacen sinergias para que de cierta manera pues, se haga patente de que ahí no se permiten hechos delictivos, ¿no? Sí, como sea, es lamentable que la falta de actuación de las autoridades nos lleve a la sociedad a este tipo de extremos. Muchas gracias, Eduardo. Buena tarde. Igualmente, hasta luego, muy buenas tardes. Buen provecho, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y de regreso platicaremos con el abogado Leonardo Gama García, defensor de Alberto Martínez Sosa, quien, como ya manifestábamos desde el inicio del programa, fue detenido presuntamente por el secuestro de 2 militares, sin que existan pruebas al respecto, salvo el señalamiento de estos 2 militares, que además se efectuó de manera tardía, es decir, no en lo inmediato, pues ellos mismos reconocieron que al momento de ser plagiados fueron personajes
personajes encapuchados o personas encapuchadas quienes realizaron este ilícito. Vamos a una pausa. La Dirección General de Seguridad Pública de Toluca incorporó al servicio 80 motocicletas más, con el propósito de reforzar las tareas de vigilancia y vialidad en el territorio municipal. De acuerdo con la corporación, las motopatrullas serán asignadas a las 47 delegaciones, lo que permitirá a los elementos atender de manera más rápida los llamados de emergencia, al tiempo de auxiliar en la creación de cinturones de seguridad y con ello inhibir la incidencia delictiva. La adquisición del nuevo equipo responde al compromiso de brindar los mejores resultados en la aplicación de la estrategia de seguridad pública, con el objetivo de regresar la paz y tranquilidad que la capital merece. Una de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y tenemos ya en la cabina a Leonardo Gama García. Él es abogado de Alberto Martínez Sosa. Este caso que hemos venido comentando desde el inicio del programa. ¿Qué tal, abogado? Buenas tardes. Buenas tardes, Santa. ¿Está bien el micrófono o se puede acercar un poquito más al micrófono, por favor? Coméntenos, abogado, ¿en qué consiste este caso de Alberto Martínez Sosa? ¿Cuándo empezó? ¿Cuáles son los antecedentes? ¿Y en qué etapa se encuentra el procedimiento en la actualidad? Sí, buenas tardes. De hecho, este asunto empezó en el año 2007, precisamente en el día 6 de octubre del año 2007. Todo dio inicio porque en el centro de Lubianos, entre comillas, levantaron a dos elementos militares de nombres Luis Enrique Aragón Reyes y Gustavo Herrera Terrones, con cargo de teniente y subteniente. Los levantaron el día 6 de octubre del año 2007 en el centro de Lubianos, precisamente porque dos de sus superiores, dos generales, andaban investigando con el presidente municipal una desaparición de un rural, un comandante. En ese sentido, se quedaron las dos personas que acabo de referir en el centro de Lubianos. Iban vestidos de civil, pero iban armados. En esos momentos ellos refieren que llegaron dos camionetas, una Suburban de color azul y roja, y los levantaron. Y al parecer fueron llevados
al rancho propiedad de mi cliente, de Alberto Martínez Sosa. En ese lugar ellos han referido que fueron interrogados por el espacio de 3 horas, no se les golpeó y lo único que querían era sacarles información. Información porque como iban vestidos de civiles e iban armados, pensaban que eran de algún grupo armado. En ese sentido los dejaron en libertad y ellos procedieron por un espacio de 3 horas, estuvieron privados de su libertad y en ese sentido fueron y denunciaron su averiguación previa por el delito de privación ilegal de la libertad. En ese momento en que fueron trasladados al rancho de Alberto Martínez Sosa, él no se encontraba en ese lugar. Así es, de hecho precisamente, y se dice al rancho de mi cliente porque por ahí es un lugar donde hay varios ranchos, no nada más el rancho de mi cliente, ¿no? Pero bueno, así una vez que fueron trasladados estas personas al Ministerio Público, precisamente en ese momento mi cliente se encontraba en una reunión con el presidente municipal de Lubianos de ese tiempo, el licenciado Francisco Arce Ugarte, que era el presidente municipal de Lubianos, hoy notario, y estaba precisamente con todo su gabinete, director de obras, su síndico y mucha gente del municipio. Ahí es a donde estaba Alberto, precisamente en el momento que levantaron a estos 2 militares. Hay testigos de que se encontraba en ese lugar. De hecho, en el proceso que tuvimos, fue a declarar el propio presidente municipal con todo su equipo que estuvo presente y aseveraron que Alberto no pudo haber estado en el lugar donde dicen los militares que estuvo, puesto que estuvo en esa reunión con él aproximadamente por más de 2 horas y media. Es decir, estos testimonios constan en el expediente, en el juicio. Así es. Estas testimoniales presenciales de Alberto Martínez Sosa obran dentro de la causa penal. Y bueno, además de estas anomalías, coméntenos, entiendo que el señalamiento de los militares hacia Alberto Martínez Sosa no fue en lo inmediato, sino que pasó cierto tiempo, es decir, en ese momento incluso ellos refirieron que quienes los secuestraron se encontraban encapuchados y que por tanto no habría manera de identificar a Alberto Martínez Sosa, pero ya fue a lo largo del juicio o en el transcurso del juicio cuando ellos realizan el señalamiento. Así es, precisamente cuando yo entro al asunto, sí, que precisamente el asunto me fue recomendado por el entonces presidente municipal para yo entrar a defender a este señor, lo primero que hago es promoverle precautoriamente un amparo indirecto por cualquier orden de detención. Y efectivamente al checarme la averiguación previa en ese tiempo, que era del anterior sistema, vi que no había una imputación firme y directa en contra de él, porque efectivamente tanto el teniente como el subteniente únicamente manifestaron que fueron levantados por aproximadamente 15 personas armadas, pero que todos traían cubierta la cara con pasamontañas. Inclusive el propio Ministerio Público, cuando los declaró, les preguntó que si tenían alguna seña particular, y ellos manifestaron que no vieron absolutamente nada, precisamente por el pasamontañas, y tan es así que esa averiguación se inició en contra de quien resulte responsable. Esto fue el día, ellos declararon, el evento fue el 6 de octubre del 2007, ellos declararon el día 7 y 8 de octubre del 2007. Al enterarnos de que había una denuncia en contra, al parecer, de Alberto Martínez Sosa, fui al Ministerio Público y lo presenté voluntariamente con este amparo a responder de los cargos que se le acusaban. Yo lo presenté el 26 de octubre del año 2007 al Ministerio Público Federal. En ese momento nos reservamos el derecho a declarar, se enteró de la imputación y en ese mismo momento se canceló toda oficia de presentación, que se había girado a la Policía Ministerial únicamente, no a los elementos de la Sedena. Y precisamente ese día nos dieron fecha para presentarnos a declarar, que fue el día 8 de noviembre del año 2007. Por desgracia, Alberto, el día 1 de noviembre del año 2007, fue a saludar a su suegra, que fue su cumpleaños, al poblado de Lubianos,
y cuando regresaba al poblado de Lubianos con su esposa y sus menores hijos, fue detenido en un retén por parte de los elementos de la milicia, en donde se le acusaba por la misma privación. Alberto mostró su amparo, dicho de él, y el personal de ahí le dijo que el amparo no servía para nada y lo trasladaron al Ministerio Público Federal de Tejupilco en ese tiempo. Llegando ahí, el Ministerio Público les comentó que no lo podía detener porque traía una suspensión y porque él ya se había presentado voluntariamente. Aunado a ello, ya en ese momento los elementos de la milicia argumentaron que lo habían detenido no por la privación ilegal de la libertad de hace un mes, sino porque le encontraron una bolsita con 28 gramos de cocaína. ¿Y efectivamente estaba esta bolsita? ¿La sembraron o no estaba siquiera? ¿Qué cree? Por versión de su esposa y de sus hijos, todos menores, todos dijeron que se la habían sembrado. Inclusive la señora fue testigo presencial de cuando le pusieron la bolsita, aclarando que él iba en una camioneta Sonora 2007, que a la fecha nunca apareció esa camioneta, se la robaron. En esa camioneta iba con su esposa y sus hijos. Así es. Es decir, a pesar de que tenía un amparo, lo detuvieron. Así es, con todo y la suspensión, el mismo personal militar les dijo que, inclusive cuando llegaron al Ministerio Público, el Ministerio Público, a pesar de haberles dicho que no lo podía detener, los elementos de la milicia, me comenta el Ministerio Público y Obra en Autos, de que hablaron a la delegación de la PGR aquí en Toluca, y precisamente a sus mandos militares, y se dio la instrucción que todos se vinieran detenidos. Hasta el propio Ministerio Público Federal de allá, Alfredo Trujillo Hernández, se vino detenido junto con mi cliente por no acceder a la petición de los militares. Y bueno, entiendo que lo detienen por el presunto plagio de estos dos militares. Después lo acusan o lo procesan por estas bolsitas, ¿no? Por la bolsita con droga que le fue sembrada. Y ahora lo sentenciaron por privación ilegal de la libertad. Es decir, al final de cuentas lo sentenciaron por lo primero que decían, pero lo procesaron por lo segundo, lo de la droga. Así es, ¿qué cree? Que cuando lo consignan, con todo el debido respeto, le acumularon, aparte de la privación ilegal de la libertad y la droga, le acumularon armas que le montaron y cartuchos exclusivos del ejército. Es decir, ya el problema de Alberto ya no era nada más una probable privación ilegal de la libertad, sino ya era privación ilegal de la libertad, posesión de armas, posesión de cartuchos y droga. Cuando llegó a la delegación de Toluca, y de hecho ahí ya, a pesar de que yo era el abogado, y estaba nombrado y acepté mi cargo, ya no me permitieron el acceso a las oficinas de la Procuraduría General de la República y le nombraron al defensor público. Y después de eso nos lo desaparecieron 5 días y ya de hecho habíamos pensado ya la familia y servidor lo peor, porque no lo encontrábamos, y hasta el 5.º día me hablaron de la unidad de narcóticos en la llamada Seido, de que Alberto estaba hasta por allá, por 28 gramos de cocaína. En ese sentido lo arraigaron 45 días, lo pusieron a disposición del juez. Dentro de esos 45 días lo investigaron de todo, antiterrorismo, armas, lavado de dinero, no tuvo nada, lo consignaron al juez. Y gracias a Dios, dentro de las 72 horas con el juez, se le dictó auto de libertad pero en el recurso de apelación, por las drogas, por los cartuchos y las armas. Es decir, solamente se quedó por la privación ilegal de la libertad, que fue el delito de un inicio. ¿Los cartuchos y las armas le habrían sido sembradas junto con la droga? Así es. De hecho, el Tribunal de Apelación, el segundo Tribunal Unitario de Apelación, el magistrado, digo su nombre, Venancio, él muy atinadamente dijo que cuando se le detuvo a Alberto, nunca se le detuvo por armas, por cartuchos, y en ese sentido el magistrado tuvo a bien liberar esos delitos, puesto
que la droga solamente supuestamente la vio un elemento militar y las armas y los cartuchos no fueron materia de la flagrancia y él mismo dijo que se presupone que fueron sembradas. Por eso dictó libertad. Y coméntanos cómo estuvo lo del vehículo que no apareció nunca. ¿Qué cree? Que llevamos el proceso y sentimos e hicimos lo propio. Todo el personal del Ayuntamiento de Lubianos, el propio presidente municipal, secretario de Obras, síndico particular, yo creo que fueron casi 15 testigos presenciales del municipio que vinieron a declarar y no se valoraron. Una de las pruebas, no se les dio, dijeron que pesaba más la imputación firme y directa que el dicho de Alberto, a pesar de que en un inicio nunca lo reconocieron. Fue reconocido hasta que Alberto estuvo detenido. Fue ahí cuando los mandaron llamar y los señalaron. Bueno, en el proceso algo muy curioso, también se ofreció una documental pública donde 2 personas que aceptaron haber privado de la libertad a estos militares porque les quitaron sus armas, así lo confesaron y confesaron haber participado en un grupo delictivo, inclusive los propios militares recuperaron sus armas. Pensábamos que con esto Alberto iba a ser totalmente absuelto, puesto que ya había una confesión. No fue así, lo condenaron por privación ilegal de la libertad. Durante el procedimiento estuvo plagado, considero, de anomalías, puesto que la primera anomalía era de que ya no se le podía detener porque ya habían pasado más de 30 días por el delito que se inició. En ese sentido, aunado a todo lo que se hizo, una vez que fue condenado, que se perdió la apelación y el amparo directo, pues nos dedicamos a recuperar los bienes que le habían quitado. Precisamente la camioneta, una Sonora 2007, que entró a la delegación de la PGR porque así se apreciaba en los videos. De hecho, iba manejada por los militares. Pero lo único que pusieron a disposición del juez durante todo el juicio fueron las llaves. Y lo único que nos entregaron fueron las llaves. Y la camioneta nunca apareció. Esto fue lo que dio motivo a iniciar una averiguación previa en contra de quien resulte responsable por el robo de la camioneta. Y en que es donde siento que viene algo muy medular, se inició la averiguación, el Ministerio Público Federal mandó llamar a todos los que participaron en la detención de Alberto. Y se aventaban la bolita, tanto la PGR como la Sedena. Pero lo más impresionante que fue que vino a declarar el subdelegado de PGR, en ese tiempo era el licenciado Alfonso Benítez Luna, y sorpresa nos llevamos cuando él manifestó ante el Ministerio Público Federal que Alberto Martínez Sosa no había participado en ningún delito, pero que por instrucciones superiores de su delegado se le tenía que dar la indicación a los militares de señalarlo para poder consignarlo, porque al parecer habían llevado a los militares a su rancho. Versión que fue corroborada también ahí en el Ministerio Público Federal por el propio Ministerio Público Federal, Alfredo Trujillo Hernández, que fue el que detuvo a Alberto. Él también vino y corroboró la versión del subdelegado y a su vez otra Ministerio Público Federal, la licenciada Fabiola, también declaró que todo fue puesto porque ella fue personalmente la que declaró a los elementos de la milicia y los mismos en el momento que los declaró le manifestaron que no habían reconocido a ninguna persona. Todas estas declaraciones, la de los militares que refieren que al momento de su plagio eran encapuchados o estaban encapuchadas estas personas, estas de que el delegado de la PGR dio la indicación para que se culpara a Alberto Martínez Sosa, estos señalamientos, todos estos obran en el expediente de juicio o únicamente se quedan en la declaración ante el Ministerio Público, porque mucho ocurre que durante el juicio ya no se acepta la declaración ante el Ministerio Público y con eso se deshacen las pruebas o se echan fuera algunas pruebas que podrían ser vitales para el juicio. Así es, efectivamente estas declaraciones eran desconocidas por nosotros,
porque ya cuando se terminó el juicio nunca se presentaron estas declaraciones ahí. ¿Por qué no se presentaron? Pues porque precisamente estaba la imputación firme y directa de los militares. Esto surge a raíz de que empezamos a recuperar los bienes de Alberto. Es decir, en otra parte del proceso, Así en es, otro juicio. Así es, y ya el Ministerio Público, vamos a ver el estado, y es cuando nos dice, ¿qué cree el IG? Que su cliente no hizo nada. Aquí está declarado por mi propio ex jefe, porque ya no era su jefe, por mi compañero MP, mi compañera, de que Alberto no tenía nada, y todo fue por indicaciones de este señor. En este sentido, se consignó a Benítez Luna, porque él, a pesar de que aceptó que Alberto no tenía nada, incurrió en el delito de abuso de autoridad e hizo uso indebido de funciones. Pero ya cuando estuvo en término constitucional como con el juez, logró su libertad porque logró acreditar que la camioneta él no se la había quedado y que recibió instrucciones de su superior, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Sedena. Entonces, se consignó a los militares por falso testimonio con estas mismas imputaciones, pero desde que llegó al juzgado, desde el año 2010, se nos han estado negando las órdenes de aprehensión por falso testimonio en contra de estos militares. Bueno, enfatizar, el delegado de la Procuraduría General de la República, que presuntamente habría dado, o conforme a estas confesiones, habría dado instrucciones para señalar a Alberto Martínez Sosa, fue José Mansur Ocaña. Así es, en ese tiempo era el delegado. José Mansur Ocaña, cabe destacar, es medio hermano de José Mansur Quiroga, ex secretario general de gobierno en el Estado de México y además actual asistente del senador Erubiel Ávila. ¿Qué cree? Que eso sí lo desconozco, pero sí fue el delegado. Uh-huh. Uh-huh. Y el hecho es que, ¿cómo se encuentra este proceso en la actualidad? Es decir, ya se sentenció por la privación ilegal de la libertad a Alberto Martínez Sosa, se le dieron, entiendo, 20 años de prisión, lleva 12, pero ¿en qué etapa se encuentran? ¿Qué sigue? ¿Qué cree? Solicitamos ahorita, de hecho, hemos tenido una mala fortuna, no sé qué ha estado pasando, pero desde que se consignó la primera vez a los militares, que con todo respeto considero que con 3 imputaciones de servidores públicos federales eran más que suficientes para una orden de aprehensión en contra de los militares. Más sin en cambio se negó, se apeló, se confirmó la negativa, promovimos amparo indirecto y lo ganamos. Uh-huh. Fue el primer amparo, en virtud de que a Alberto se le dio la calidad de víctima y sí tenía derecho a apelar. Posteriormente, se vuelve a regresar con el juez quinto de procesos penales federales y vuelve a negar también la orden de aprehensión, que porque no había elementos X. Vamos a la apelación, vamos al amparo y llegamos hasta el recurso de revisión ante el segundo tribunal colegiado penal y volvemos a ganar ahí un recurso de revisión. Se ganó porque cuando se consignó a los militares no se agregó toda la averiguación previa, sino se seccionó. Entonces el magistrado federal, los magistrados federales del segundo tribunal colegiado dijeron que cuando se hacía una consignación tenía que ir todo, no se podía mandar lo que se quiere y lo que no se quiere. Bueno, vuelve a regresar al Ministerio Público para volver a consignar y sorpresa grande con un Ministerio Público que nos dice que en el año 2010, que ya no podía consignar, que en el año 2010 se le notificó a Alberto un no ejercicio de acción penal. Pero esto nos lo viene a decir en el 2018, cuando hemos estado peleando sobre la orden de aprehensión desde el 2010. En este sentido, le pido muy amablemente al Ministerio Público me enseñe esa notificación que le hicieron y resulta que Alberto nunca la firmó. Ahora bien, se pidió un informe al centro a Santiaguito para ver si en algún momento había ingresado, precisamente en esa fecha de la notificación, si había ingresado personal alguno a notificar esa circunstancia, Alberto. Y obvio la respuesta por escrito y oficial, dijo el director del penal que no había ningún registro de ese día. O sea, totalmente cosas muy feas que han estado pasando. Como quiera que sea, interpusimos 2 amparos contra esa negativa, no ejercicio, los perdimos,
volvimos a promover otra revisión en el segundo y la volvimos a ganar. Y el magistrado Nieves, en este caso, pues bastante molesto en su resolución ahora en autos, le dijo al Ministerio Público que lo que se le había ordenado era volver a consignar, no mencionar nada de otra cosa. De hecho, esta Ministerio Público fue suspendida porque ya se interpuso por ahí un recurso de exceso y defecto y el magistrado le dijo al delegado, te doy 3 días para que consignes y si no consignas, te separo de tu cargo y te consigno. Se volvió a consignar, pero llega de nuevo al juzgado quinto de procesos penales federales y apenas hace 8 meses nos vuelven a negar la orden de aprehensión. Pero ahora ya nos dicen que ya prescribió el delito. O sea, le han buscado por todos los medios para no querer procesar a los militares. Ahora bien, vamos a la apelación y curiosamente la apelación la resuelve la magistrada Sara Olimpia, que fue la que le negó la apelación en un primer momento a Alberto, cuando debió de excusarse ella del asunto. Pues no lo hizo y confirmó después de 8 meses. Y ahorita actualmente promovimos un amparo directo en contra de esa resolución. Gracias a Dios tenemos una prueba que todos no han querido ver cuando precisamente el 11 de octubre del año 2007 se ordenó un cateo en el rancho de Alberto. Y precisamente el teniente Gustavo Herrera Terrones, que iba a cargo de ese cateo, encontraron una foto de cuerpo completo de Alberto Martínez Sosa. ¿Qué era lo propio ahí? Bueno, me presento al Ministerio Público desde esa fecha, lo señalo directamente y yo ni siquiera me hubiera nombrado como abogado, porque ya había imputación. Pero resulta que exhiben esa fotografía a la averiguación y nadie lo reconoció. Eso ha sido lo que de alguna manera al segundo Tribunal Colegiado Penal le ha dado esa confianza de decir, él no tiene que ver absolutamente nada en esto. Y es el estatus, aparte de que tenemos ahorita un indulto que se solicitó al señor Enrique Peña Nieto y que nos los negó. Y nos dijo que Alberto, como preso, no tiene derecho a promover un indulto, que porque no le repara el daño, que solo lo puede promover la Cámara de Senadores o bien el Procurador General de la República. Entonces, sobre ese indulto lo recurrimos, obviamente lo ganamos y ahorita tenemos un nuevo indulto con el actual presidente y tenemos una cita el día 20 de este mes a las 10 de la mañana en la Secretaría de Gobernación, que hemos estado pidiendo que nos reciba el licenciado Alejandro Encinas, que es el encargado, pero desafortunadamente no nos ha querido o no nos ha podido recibir. ¿Quién los recibirá entonces? Nos nombraron una abogada que se llama Analí, pero de entrada ella nos dijo que el fin que buscamos en el indulto de plano no va a proceder, que ella lo más que puede hacer es orientarnos nada más, pero de lleno no. Entonces nosotros insistimos en hablar con Alejandro Encinas porque con todo el debido respeto consideramos que en el asunto de Alberto está plagado de cosas feas, ¿no? Además entiendo que hoy en día una simple imputación que no va respaldada con el resto de las pruebas, pues es endeble. Así es, pero desafortunadamente no sé, de hecho algo muy curioso es que todavía a la fecha sigue apareciendo por internet que la Procuraduría General de la República logró un triunfo al condenar a Alberto por 20 años de prisión. Esto tiene 12 años y sigue apareciendo en primera plana de la Procuraduría General de la República. Consideramos que a lo mejor como fue un logro para ellos, como que no lo quieren echar abajo, no quieren reconocer es. Que no fue un logro al final de cuentas. Así es. De hecho, la propia directora del penal de Santiaguito, donde está interno, con todas sus áreas, hizo un escrito porque también solicitamos los beneficios. Él fue condenado por privación ilegal de la libertad, no por el delito de secuestro. Bueno,
Es menos grave, digamos, la privación menos ilegal. grave, ¿por qué? Porque en el secuestro debemos recordar que lo principal es el rescate, el tiempo. Los militares no estuvieron privados de su libertad más que 3 horas y no se les hizo absolutamente nada. No se pidió rescate. Nada. Pero nos han dicho los magistrados del 4º Tribunal Colegiado Penal que en el delito de privación de la libertad no se puede dar beneficios porque se equipara a un secuestro. Cuando el secuestro, la pena mínima son 40 y en privación me dieron 20. Entonces, en ese sentido, ahorita solicitamos una facultad de atracción a la Corte, que es la número 764/19, y está por resolverse. Sabemos que no hay materia de constitucionalidad, pero creemos que sí es trascendente el asunto, porque no es lo mismo privación ilegal de la libertad que secuestro. Ahora bien, la misma directora del penal con todas las áreas hicieron una propuesta en esos mismos beneficios de que Alberto es un reo ejemplar y todos piden la salida de Alberto. Entonces yo considero con todo respeto que si ha estado privado de su libertad 12 años ahí y la propia autoridad de ahí pide libertad de Alberto, pues no la pida por otra cosa, sino porque es una persona que ya está reinsertada a la sociedad y no tiene por qué, más aunado a estar pagando una pena que no cometió. El beneficio en este caso sería la reducción de la pena, la preliberación, ¿o cuál sería el beneficio? Así es, hemos pedido dentro de ellos una libertad anticipada, una prelibertad, una libertad condicionada, pero reitero, el magistrado, y fue una plática personal, el magistrado Carlos Darío, que ya es jubilado, reciente jubilado, él dijo que para él es secuestro, así pensemos lo que pensemos, para él es secuestro y no tiene derecho a ningún beneficio. Si no se logra esto, pues Alberto tendría que pasar 8 años en la cárcel. Y bueno, recordar, todo este juicio, todo el procedimiento se ha llevado a efecto ante jueces o autoridades federales. Así es. Lo preciso porque, bueno, finalmente en el Estado de México tampoco estamos como para lanzar serpentinas, es decir, hay muchas anomalías, pero en este caso estamos hablando de anomalías con autoridades federales. Y bueno, mencionaba que un ministerio público, si mal no recuerdo, fue separado de su cargo. ¿Ustedes han realizado quejas, recursos en contra de los servidores públicos que se han negado a ver las anomalías que ustedes sí ven en este procedimiento? De hecho, por una queja que hicimos fue que la Ministerio Público que nos declaró el no ejercicio de la acción penal fue separada de su cargo. Pero ella se recargaba en su delegado actual, en que el delegado le dio la instrucción. Cuando metimos un escrito al colegiado, el colegiado apercibió al delegado actual y en menos de un día se volvió a consignar. Entonces, con todo el debido respeto, consideramos que ha habido una falta de una verdadera aplicación de la justicia, no porque sea mi cliente, sino porque cuando se pone uno a revisar ese asunto, se ve plagado. Comentábamos el asunto del profesor Patistán. Yo creo que no es un 10% a lo que tiene mi cliente. Al grado de que en un careo, Alberto le dice al teniente, teniente, dice, yo tengo tanto valor, su nombre chiquito Alberto, teniente, un señor de 1.90, dice, si yo le hubiera causado algo, se lo juro que se lo sostengo y ahorita le diría, yo lo secuestré, pero yo no le causé. Y le acepta el teniente y le dice, bueno, Alberto, si tú no estuviste donde me secuestraron, entonces, ¿dónde estabas? Y le dice Alberto, pues no, que te secuestré. O sea, con todo ese tipo de cosas, la verdad es una burla, una ofensa a la propia administración de justicia. Uh-huh. Y bueno, entonces nos encontramos actualmente en la espera de una amnistía, de
de que las autoridades federales concedan la posibilidad de que ya salga en libertad. ¿Y me puede repetir cuál es el otro recurso jurídico? Así es, estamos ante que el segundo tribunal colegiado en materia penal de este circuito, el segundo circuito, resuelva el amparo directo que tiene ahorita en su poder, y si esto es el número 286, diagonal del 19, si esto sale procedente, pues entonces ya el juez ya trataron de negarnos con un no ejercicio, trataron de negarnos con una prescripción. Si se logra este amparo directo, entonces se daría la orden de aprehensión en contra de los militares, un auto de formal prisión, y ya entonces vendría un proceso entre los militares con los propios ministerios públicos federales. O sea que sería algo muy llamativo para ver si los militares dicen la verdad o los ministerios públicos federales. Es este recurso que tenemos jurídico. El otro es el indulto, que tenemos la cita para el día 20 a las 10 de la mañana. Esperemos que el señor Alejandro Encinas nos pueda regalar unos minutos. Y por último, tenemos los beneficios, que le solicitamos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación atraiga el asunto y diga si Alberto tiene o no tiene beneficios. Ya cumplió más del 60-70% de su pena. Así es. Y el amparo es por el falso testimonio de los militares. Así es, sí. Pues ahí está este caso. Déjeme ver si tenemos algunos comentarios relacionados con ellos. Por aquí veía que, si mal no recuerdo, Maritel Cano decía que lo dejen en libertad. Martel Cano señala que lo dejen en libertad. Que bueno, es parte de los comentarios que tenemos relacionados con este caso. Lo otro tiene que ver con cuestiones del SUTEIM y otro asunto que hemos esgrimido durante este espacio. Pues si nos permite, abogado, mantenernos en contacto para saber cómo va el caso, que pues así como usted lo pinta, como usted nos lo refiere, parecería uno más de las detenciones injustas que se dan tanto en el Poder Judicial Estatal como en el Poder Judicial Federal, como lo estamos escuchando. Si nos permite mantenernos en contacto, darle seguimiento a su caso, se lo vamos a agradecer, y mientras tanto, gracias por acudir a esta cabina. Gracias por regalarme estos minutos y estamos a la orden. Muchas gracias. Buenas tardes. Él es el abogado Leonardo Gama García, quien es defensor de Alberto Martínez Sosa. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos ya para cerrar este espacio de análisis. En Nezahualcóyotl se instalaron 7 puntos de reciclaje de árboles de Navidad que operarán durante todo el mes de enero y hasta el 3 de febrero. Así lo informó el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García. El edil señaló que estos puntos se colocaron en la explanada de Palacio Municipal, en la explanada de la Unidad Administrativa Nezahualcóyotl, antes La Bola, en las jefaturas del Departamento de Limpia y Recolección de las zonas Poniente, Oriente y Norte de la localidad, en el vivero de la zona norte y en los gimnasios de la ciudad deportiva de Nezahualcóyotl, ubicada atrás de la plaza comercial Ciudad Jardín. Resaltó que desechar un árbol de Navidad incorrectamente puede ser un peligro, ya que en solo 30 segundos puede incendiarse en su totalidad, por lo que exhortó a la población a tener esto en consideración para procurar el bienestar de sus familias. De la Rosa García precisó que los árboles se utilizarán para hacer compostaje, que es un proceso que permite fertilizar la tierra a través de la descomposición natural del árbol, lo cual servirá para darle vida a las otras áreas verdes que se encuentran en Nezahualcóyotl, además de que la composta ayuda a disminuir la cantidad de desechos generados en las grandes urbes, contribuyendo así al cuidado del medio ambiente. Indicó que los horarios para llevar sus árboles a los puntos de reciclaje son de 9 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a domingo.
Las 2 de la tarde con 16 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Déjeme enviar unos saludos porque a veces se me olvida, como el día de ayer. Agradezco mucho a Oscar Chávez Espinosa. Saludos, Luis Pantoja Ríos. Necesitamos de tu apoyo para difundir nuestra lucha en contra de la ampliación de mandato o reelección dentro del sindicato del SUTEIM en el Estado de México. Del SUTEIM en el Estado de México y la ley del ICEMIM, de la cual llevamos más de un año en lucha, los servidores públicos del Estado de México y derechohabientes al ICEMIM. El hecho es que en el SUTEIM repitió en el cargo quien se encontraba, y me parece que es Cahue, sí, Cahue es su apellido, bajo la figura de ampliación de mandato que originalmente no estaba contemplado en la ley que sustenta al SUTEIM, al Sindicato Único de Trabajadores del Estado de México y Municipios, y es por eso que Oscar Chávez está pidiendo el apoyo con la difusión de esta aparente anomalía. Y recordará que también está en construcción la ley del Instituto de Seguridad del Estado de México y Municipios, ley ICEMIM, que plantea, entre otras cosas, la posibilidad de aumentar las cuotas para los derechohabientes, pues lo que vendría a lastimar un poco más a veces de por sí ya lastimado o el estimado ingreso de los servidores públicos del Estado de México y Municipios. Oscar Chávez Espinosa también refiere que la oposición no quiere la elección del nuevo titular para que no se descubra toda la corrupción que ha imperado por años en el gobierno dentro del Estado de México. Habla, entiendo, de la elección del SUTEIM y resulta que a veces se deja o se pelea mucho dejar en las mismas encomiendas, en los mismos cargos a los amigos, conocidos, compadres, total alguien de todas las confianzas con el objetivo de dar continuidad, pero dicen sobre todo de que no se descubran malos manejos. Bueno, Martel Cano ya nos había dicho que dejen libre a Alberto Martínez Sosa, este caso que ya comentamos. Bueno, son algunos de los comentarios que logro visualizar por este momento. Muchas gracias a todos los que no menciono, pero que están ahí conectados, pendientes, porque, bueno, este espacio es posible solamente si usted nos escucha, si usted nos sigue, porque de otra manera pues, no tendría razón de ser nuestro trabajo. Vamos con mi sección favorita ya para cerrar este espacio. Un día, una palabra, esta que enriquece nuestro vocabulario tan hermoso que es el castellano, el español. Y el día de hoy, producción, nos ha preparado la palabra dianoética. El concepto de dianoética no forma parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Ah, caray, ¿se lo sacaron de la manga o qué pasó? El concepto de dianoética no forma parte del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Se trata de un término acuñado por el filósofo griego Aristóteles para referirse a las virtudes intelectuales de las personas. Pues deberían incluirlo, ¿no? Digo, si Aristóteles lo refería, lo acuñó, bueno, seguramente tendrá su peso. No se trata de que lo acuñó el vecino de la esquina, sino Aristóteles. Las virtudes dianoéticas, por lo tanto, se asocian a la inteligencia. Las virtudes éticas, en cambio, están relacionadas con la parte afectiva y sensible de los individuos. Aristóteles consideraba que para descubrir las virtudes dianoéticas era necesario estudiar las funciones cognitivas o racionales. Las virtudes éticas, por el contrario, requerían analizar las acciones de los sujetos. Los orígenes de las virtudes dianoéticas se encuentran en el aprendizaje. Para desarrollarlas se necesita tiempo y experiencia. La prudencia es la virtud dianoética más importante, de acuerdo a Aristóteles. Permite realizar los cálculos necesarios para determinar el justo medio, con lo cual ayuda a ejercer virtudes morales como la justicia, el coraje y la templanza. Gracias a la prudencia es posible tener una vida feliz. Como virtud dianoética, la prudencia posibilita la selección de las normas adecuadas de comportamiento y así regular la conducta. Por ello, contribuye a la adquisición de las virtudes éticas. Es decir, van de la mano, de alguna manera una lleva a la otra. Si reaccionamos en lo inmediato, a veces nos dejamos llevar por
sentimientos, por emociones, y eso nos lleva a tomar o a decir cosas que no deberíamos decir, que no pensamos mucho, pero que terminan lastimando a los demás o pues también afectando nuestra propia imagen, porque pues una persona que reacciona así en lo inmediato y no piensa mucho las cosas, tampoco crea que queda muy bien ante los demás. Otra virtud dianoética es la sabiduría, asociada a la contemplación y a la función teórica. Su finalidad es determinar qué está bien y qué está mal, o diferenciar, no tamales, sino qué está, no qué está mal, sino qué está mal, o diferenciar entre lo falso y lo verdadero. La sabiduría, pues, lleva a hallar la verdad. Y que bueno, también esto de lo que está bien y lo que está mal es un poco, difiere de una sociedad a la otra, por ejemplo, de una religión a la otra incluso, pero al final de cuentas creo que la idea es que nos permite ver qué nos resulta de beneficio y qué nos perjudica. Las virtudes dianoéticas, en definitiva, requieren de la enseñanza y de la sistematización de las experiencias. La dianoética implica pensar mediante la razón, analizando, descubriendo y argumentando. Es decir, no solamente actuar por actuar, sino pensarlo antes, razonarlo y de esta manera pues llegar a algo o ir a algo específico una vez que hemos analizado las circunstancias que tenemos. La dianoética y la ética, al final de cuentas, vemos que en muchas ocasiones tristemente no son aplicadas ni utilizadas en general por la clase política, por nuestras autoridades, y por eso estamos como estamos. Sin entrar en detalle de la sociedad, porque vemos que al incrementarse la incidencia delictiva, seguramente también no estamos teniendo estas virtudes de dianoética y tampoco de ética. Pero en el caso de la clase gobernante, que es al final de cuentas la que toma las decisiones, pues a menudo demuestra no solo que no hay ética en su actuación, en su manera de actuar, sino tampoco existe dianoética que sustente su toma de decisiones. Nos despedimos entonces con esta hermosa palabra dianoética, que confieso no conocía. Mucho se habla de ética, será porque no aparece en la Real Academia de la Lengua Española. Deberíamos recuperarla. A veces ponemos en este diccionario muchas palabras que acabamos de inventar, pero vamos dejando de lado palabras hermosísimas, olvidando, sacando de este diccionario palabras hermosísimas de mayor trascendencia, de mayor contexto, que nos podrían enriquecer mucho más. Muchas gracias por habernos acompañado. Agradezco también el apoyo de Rosa María Delgado en la coordinación de información, Alejandra Montserrat Zárate en la producción, Rafa Hernández en los controles técnicos, Omar Delgado en la asistencia de los controles técnicos, al ingeniero Margarito Mejía en la dirección de los controles técnicos, siempre presto para resolver cualquier inconveniente de carácter técnico que se presente durante esta emisión. Y gracias a él también podemos hacer posible esta transmisión. Lo invito a que nos escuche el día de mañana. ¿Qué tenemos hoy en la barra programática? El día jueves, más tarde, tenemos a Eunice Ortega con Teachers Corner de 5 a 6 de la tarde y a Alejandra Zárate con Alternativa Sonora. Así que le invito a que se quede con la barra programática de Comunicadores MX. Excelente tarde, buen provecho. Esta fue una producción de Comunicadores MX, de análisis, con Luis Pantoja Ríos.